sus vidas. Recuerde de que en este momento su casa, su hogar se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Así que queremos invitarte a que le abras la puerta de tu casa, de tu hogar, a la presencia del Señor, porque este puede ser un tiempo que puede cambiar tu vida. Recuerda que un tiempo, un momento con la presencia del Señor puede ser mejor que 1000 días lejos de Él. Amén. Queremos iniciar este tiempo leyendo un pasaje que esperamos reconforte su alma y su corazón, el cual se encuentra en Salmos capítulo 23. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu de Dios. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Es un salmo muy conocido, pero que creemos que en este tiempo, en este momento, es una esperanza para el pueblo de Dios. Así que yo te quiero invitar a que te aferres a su presencia, a su promesa y a su palabra. Amén. Vamos a empezar este tiempo, vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias, invite a su familia, vamos a adorar unidos a nuestro Rey, vamos a levantar altares en nuestra casa que glorifiquen el nombre del Señor. Recuerde que donde posa la presencia del Señor hay libertad, hay cambio y transformación, y creemos que el Señor puede hacer eso en su vida y en su hogar en este momento. Allí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo, si puedes levantar tus manos, y dile: Señor, estoy aquí para adorarte. Estoy aquí para darte gloria, estoy aquí para rendir mi ser delante de tu presencia, Dios. Venimos delante de ti, Espíritu Santo, inclina tu oído a la adoración de tus hijos en este momento, Dios. Inclina tu oído a la adoración de tus hijos en este momento, Dios. Te adoramos, Dios.
Señor, anhelo que todo lo que más de ti sea ungido por tu presencia. Dile, Señor, quiero que quites lo que no viene de ti en mi vida y que me llene de tu presencia. Dile, quiero que quites, Señor, que salga con tu presencia todo aquello que no te agrada. Inúndame de ti, Señor. Dile, Señor, aquí está mi necesidad de ti, aquí está mi necesidad de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, glorioso Jesús. Eres digno de toda la gloria. Levanta tu voz al cielo y adórate, que no te dé vergüenza de nada ni nadie, que no te detenga quien está a tu alrededor, sino que tengas el valor en tu corazón de rendir adoración fragante al Rey. Que como aquella mujer que derramó aquel perfume no le importó nada más, así en este momento tú puedas derramar no un perfume, pero sí tu corazón delante del Señor. Dile, Señor, el perfume que puedo traerte en este momento es mi corazón quebrantado, humillado, lacerado. Es el perfume que puedo entregarte en este momento, Jesús. Te adoramos, Dios. Océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo quiero navegar en el océano
alabanza, de honra y de honor. Y por eso a ti damos la gloria, Señor. Levanta un aplauso en tu casa, Rey de Gloria, en este momento. Dale la gloria, dale alabanza, dale glorificación a su nombre en este momento. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. Solamente a ti, soberano Jesús. Aleluya. Yo no sé si usted puede creer de que en realidad la presencia del Señor está en su casa, pero yo te quiero invitar a que le adores como si lo tuvieras presente y lo vieras, porque Él está allí en el lugar donde tú estás adorando. Así que te invito, despójate de todo aquello que te impide adorar al Señor y vamos a elevar una fiesta, un altar de adoración a nuestro Rey. Amén. Danza, salta, gózate, porque nuestro Dios ha hecho proezas en medio de nosotros. Vamos a seguir alabando su nombre en este momento. Te adoramos, glorioso Jesús. Vamos a seguir dándole gloria. Deleítate. Vamos a alabar su nombre porque Él está en ese lugar. Aleluya. Y del universo. Amén. No hay nadie más grande que nuestro Dios. Así que Él es el dueño del universo. El mundo está bajo su control. Así que usted y yo podemos estar tranquilos porque nuestro Dios es el dueño de todo lo que existe. Amén. Vamos a seguir alabando al Rey de Gloria. Levanten ese aplauso fuerte al Señor. Te adoramos, Jesús. Vamos a dar esas palmas para el Rey. Aleluya. Puedo sentir
no hay nada que exista fuera de su perfecto y grande amor. Amén. Allí donde estás, te invito a que te pongas cómodo, busca tu Biblia, tu cuaderno donde tomes apuntes y vamos a recibir una poderosa palabra del Señor. Esperamos que todos sean bendecidos por ella. Dios te bendiga, iglesia, y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones, Iglesia del Señor. En este momento vamos a compartir una palabra de parte de Dios que espero también nos llene, nos alimente, nos cambie, nos transforme, nos guíe, nos mueva, nos cambie nuestras vidas y sea de bendición para todos nosotros. Pongamos nuestras en oración, pongamos este momento en manos del Señor. Señor y Padre Celestial, Rey de Gloria, Dios bueno, fiel, justo, tardo para la ira y muy amplio en misericordia. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Y en esta hora dejamos, Señor, que tu Espíritu nos hable, nos guíe, nos direccione, Señor, y nos lleve a tu verdad y nos acerque algo más a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir una palabra que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 9. Lucas 18, 9 dice así. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, el Hijo, con la guianza y dirección del Santo Espíritu de Dios. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Este año nosotros hemos tenido un rema: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y esto es algo que quiero retomar de eso: humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. He sido una persona muy orgullosa y en cierta etapa de mi vida tenía como un lema. Yo tenía un lema, y un lema que había escuchado, un lema coloquial que escuchamos aquí en Colombia, en este país. Lo escuchamos bastante en el mundo secular. Uno escucha abatido siempre, derrotado jamás, y de rodillas ante Cristo. Pero esto hay veces son simplemente palabras. A veces son simplemente, salen de nuestra boca porque realmente ante Cristo no estamos de rodillas, literal, no estamos de rodillas ante Cristo, y nuestra actitud es soberbia y nuestra actitud es arrogante frente a otros, y nos sentimos más justos que otros. Había escuchado también un dicho en una predicación. Un predicador decía: nadie es lo suficientemente bueno como para no poder condenarse, como para no poder estar arriesgado a ser condenado, y nadie es lo suficientemente malo como para que no pueda alcanzar la salvación. Cuando yo me ponía en este orden de ideas, uno dice: wow, aquí la cuestión se pone paradójica, pero la cuestión es de que el de arriba es el que pesa los espíritus y conoce la intención del corazón y escudriña las intenciones del corazón. Cuando yo me pongo a mirar los mandamientos en el Antiguo Testamento, hay 2 cosas: aparecen los mandamientos y aparecen las cosas que aborrece el Señor, que aborrece Dios.
las cosas que él aborrece. Entonces hay gente que aparentemente hace la voluntad de Dios. Hay gente que aparentemente hace cosas que agradan a Dios, pero su interior son personas que no son agradables. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, en uno de tantos colegios que hizo parte de mi bachillerato, en uno de tantos colegios, llegué, y desde que llegué hubo un muchacho que se volvió amigo mío, y eso me hablaba y eso me llevaba en la buena de que llegué, pero él era muy montador y le gustaba montársela a otros, y a veces tenía una recocha demasiado pesada y se la montaba de amenazar a los otros, y a mí me caía mal, ¿no? Y dentro de mí había como que, o sea, me cae mal, ¿no? O sea, no me gusta, me irritaba cuando hacía eso, pero a mí me trataba bien. Entonces humanamente a mí me compraba y yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer con este muchacho? O sea, yo no me da la vida para pelear con él por nada, ¿no? Pero no me agradaba. Entonces muchos, como este fariseo, aparentemente tienen muchas actitudes, y hay algo interesante que dice: oraba consigo mismo. Dice, oraba consigo mismo. Yo estaba en un error porque yo pensaba que esta oración, cuando escuchaba y tenía esto en la mente, era una oración que él hacía duro, hablaba duro en la iglesia para que se escuchara en el templo, para que lo escucharan orar. Pero dice que él oraba consigo mismo. O sea, para él era justo. Para él, dentro de sí, él se sentía justo. Ya, y el asunto delicado, el punto crucial es de que muchas veces no estamos como nos sentimos. Realmente no estamos como nos sentimos, porque aparentemente hacemos muchas cosas buenas, pero no somos buenas personas. Hay algo y hay una diferencia en del dicho al hecho, de una cosa a la otra. Hay una diferencia entre hacer de pronto ciertas cosas buenas y realmente ser una buena persona. Dice la palabra de Dios: misericordia quiero, no sacrificio. Y los sacrificios, de cierto modo, son buenos. Los sacrificios de cierta manera son agradables. Los sacrificios de cierta manera son agradables a Dios, son aceptos a Dios. De cierta manera los sacrificios. Pero Él dice: misericordia quiero, no sacrificio. Uno ve a Dios agradado, porque el que rescata a un hermano, el que rescata un alma pecadora, cubre multitud de pecados. Mire, lo que Dios más quiere de nosotros es ser personas misericordiosas y nobles. Y lo que más aborrece Dios, porque están los mandamientos y están las cosas que aborrece y abomina al Señor. Dice que entre las cosas que abomina Dios es la gente que hace complot contra otras personas. Los que hacen complot, estas cosas abomina al Señor. La gente envidiosa, todas esas son las cosas que abomina a Dios. Y de pronto podemos alcanzar a tener un cargo, porque dice que la persona que oraba para sí mismo decía: el fariseo puesto en pie, era un personaje con un título, con un rango, con una posición dentro del templo. Y él de pronto decía: yo no pongo cargas en otro que otro no puede llevar, porque yo soy recto. Porque si él se sentía dentro de sí recto, era porque de pronto no incurría en ciertos pecados como cuáles. Dice: te oigas, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Y saca en cara las cosas buenas que hacía: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, bla bla bla. Entonces él, ¿qué decía? Yo ayuno y yo no robo ni soy adúltero. Entonces no tenía de pronto estos pecados en la carne, que son los que más nos golpean a nosotros de cierta manera. Ya de cierta manera las cosas que más nos golpean a nosotros, él no sufría de esto. Ya
decía que era una persona muy justa, muy correcta. Y Jesús empieza hablando esto de algunos que se creían, que confiaban en sí mismos como justos. Mi hermano, yo tuve, porque la palabra de Dios dice que la justicia de los hombres es como trapos sucios ante Dios, y yo soy un hombre, soy en un cuerpo terrenal. Entonces yo tuve que coger mi sentido de justicia y empezar a pasarlo por el filtro de Dios, y entendí que era tan injusto. Entendí que era tan injusto y que realmente estoy tan ciego que no conozco la ley de Dios, que no conozco a fondo el deseo de Dios. Y cuando empecé a comprender todo esto, muchas otras cosas empezaron a tomar sentido en mi vida, y empecé a comprender otras palabras, como cuáles. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 31, uno de los versículos que yo más repito, en la parte B de este versículo dice: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Yo dije, wow. Hay otra traducción que dice: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Yo dije, wow, esto es algo que contradice gran parte de la Biblia. Eso es algo que contradice gran parte de la doctrina que hemos escuchado. Pero cuando la palabra me habla a mí de misericordia, empiezo a mirar el momento y la condición en la que estamos nosotros cuando nos estrellamos con la justicia de Dios. Las actitudes que tomamos nosotros, las posiciones que tomamos nosotros, el cómo juzgamos y qué intenciones causan nosotros las situaciones que hay alrededor. Nosotros, dice la palabra de Dios, de que si nosotros no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo amar a Dios que no lo vemos? Entonces las situaciones que pasan con los demás, con nuestro prójimo, con la gente alrededor, son las que dan el reflejo de lo que es nuestro interior. Cuando soy una persona que me cuesta demasiado perdonar, cuando soy una persona que me cuesta demasiado trabajo comprender la falencia de otro, soy una persona dura. Este personaje se creía tan justo que decía, hablando mal, estos ladrones, estos injustos, estos adúlteros, Señor, yo no soy como ellos. Y cuando empieza, dice, se creían a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta palabra: menospreciaban a los otros. Y dice que este hombre también en su oración menospreció a otro, ni aún como a este publicano. Vio dentro de la iglesia, dijo: este es un publicano. Y dentro de la iglesia y dentro de sí dijo: este es un publicano. Y por esa actitud no fue justificado, dice el Señor. No se fue justificado a su casa. Pero este publicano, con la cantidad de pecados que lo acompañaban hasta ahí, Dios lo justificó. A este publicano, con la cantidad de pecados que lo acompañaban a este momento, Dios lo justificó. Dice: se fue justificado a su casa, porque Dios conocía la intención del corazón. Dios conocía que había un corazón contrito y humillado dentro de este personaje. Hoy en día, los mayores verdugos de la iglesia estamos dentro de la iglesia, ocupando cargos dentro de la iglesia muchas veces. Estamos siendo hombres, hay hombres y mujeres de Dios que quizá no tienen títulos de líderes en la iglesia, pero por su antigüedad y porque los usan y porque les dan ministerio, porque les dan la oportunidad de servir en la iglesia, otros los tenemos como hombres de Dios, y cuando llega el nuevo, la persona nueva, los tenemos como grandes hombres de Dios, mujeres de Dios. Y esas personas, en ocasiones, con toda su experiencia y su aparente justicia y su salivato y sus sacrificios en la carne propia, pero no en la misericordia, que nos levantamos a juzgar a otros y nos volvemos unos maestros de la ley, juzgando y condenando a otros.
nos volvemos unos grandes maestros de la ley, severos, diciendo qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y yo tengo que cuidarme hasta de no contaminarme con la ropa contaminada con sus carnes. Y está bien, pero la palabra me lleva a mí a tener misericordia. Entonces, cuando la palabra me dice a mí misericordia quiero, no sacrificio, entonces vemos a Jesús hablando con la ramera, salvando a la adúltera, salvando al adúltero, yendo y sacando al cobrador, a Mateo de allá del banco de los impuestos, y venga que hoy yo necesito comer con usted, y hablando con los demás que estaban con él, enfermos, pecadores, llenos de pecado. Pero Jesús, como se santificaba, Jesús como oraba, Jesús, su santificación lo hacía él tener sus convicciones firmes. Entonces ellos no lo iban a transformar, ellos no lo iban a cambiar, ellos no lo iban a manchar. Él iba a cambiar y iba a transformar a otros, porque para eso estamos, no para condenar, sino para transformar. Misericordia quiero. ¿Qué nos cuesta hablar con amor? ¿Cuánto nos cuesta hablar con amor? ¿Cuánto nos cuesta tener misericordia, comprender la condición de pecado en la que están otros? Y no comprendemos, aunque el Señor nos ha sacado quizá de abismos peores, quizá de abismos más feos, quizá de huecos más lejanos, de hacer cosas más feas, más descaradas, más atrevidas. Dios nos ha sacado de allá y nosotros estamos acá como los grandes maestros de la ley, juzgando, diciendo este sí, este no, y Señor gracias, y se sentían bien. Yo muchas veces me preocupo cuando me siento tan justo. Cuando yo, Luis Carlos, me siento tan justo y pasan 2 meses o tiempo donde yo no he caído en cuenta de algún error mío, yo siento como que algo me falta, como que algo me falta. Cuando la palabra no me ha cogido y me han metido 2 cachetadas que he tenido que ir a arrodillarme a decirle: Señor, perdóname porque soy un vil, sucio pecador. Yo digo, algo falta, algo falta. Cuando yo no he pronto tenido un encuentro que yo puedo decir, no, ignoraba esto, no entendía esto, como nunca lo vi. Mientras no estoy siendo cambiado, mientras no estoy siendo transformado, yo me siento mal, porque siento que estoy en una estoy ahí aparentemente bien, pero mi vida no está siendo transformada. Y hay veces el solo hecho de sentirme así me lleva a medirme con el Señor y empiezo a mirar en la cantidad de cosas que soy injusto, que soy pecador, y voy ahí con vergüenza, porque cuando uno realmente ama al Señor no va con vergüenza. Si algo acompaña mis oraciones muchas veces es la vergüenza, y voy con vergüenza hay veces a Dios, y hay veces me levanto y las madrugadas, que es lo más bonito, que uno ve cómo sale el amanecer, y digo: Dios mío, te fajaste. El arquitecto perfecto, el diseñador, diseñó por la eternidad atardeceres, amaneceres únicos, hermosos y perfectos. Pero hay veces hay tanta vergüenza en mí que me cuesta mirar al cielo, porque para mí es como el referente de hermosura lo que Dios hizo, y me cuesta mirar la gloria de Dios manifestada en lo natural. Me cuesta mirarlo, me causa trabajo levantar mis ojos y mirarlo. ¿Por qué? Porque hay vergüenza en mi vida, porque sé que soy pecador, porque hay cosas que están pesando en mí. Y empecé a decirle: Señor, ayúdame a tener misericordia por otros. Y ahí entran los que nos ofenden. Y cuando no tenemos la fuerza, debemos decirle: Señor, ayúdame tú a perdonar, enséñame tú a perdonar, direccióname tú, cámbialo tú, dame la fuerza tú de lo que yo no tengo, lo que yo no puedo, con lo que yo no puedo lidiar. Ayúdame a tener misericordia. Y créanme que cuando uno empieza a vivir y empieza a venir misericordia a la vida de uno, eso se vuelve una cosa que de verdad es una gran bendición y trae bastante alegría a uno, porque cuando uno hace un bien por otros, uno le hace un favor a otro, uno sirve a otros, mi hermano, es una alegría que yo no puedo explicar. Es una alegría, no la igual a la alegría de uno comprar unos zapatos, un reloj, y esas cosas a uno le dan alegría. De estrenar algo, uno le da alegría, pero la alegría de ayudar a otros, eso es una alegría que va con más que alegría, va con una paz, va con una calma, como con una satisfacción, como que tu alma está feliz. Cuando alcanzamos a entender el propósito de la misericordia, cuando empezamos a vivir
haciendo misericordia, hacer misericordia. Dice la palabra hacer misericordia. Cuando vivimos haciendo misericordia, uno dice wow. Amar misericordia. Dice obedecer a Dios y amar misericordia, temer a Dios y amar misericordia. Cuando yo amo la misericordia, me siento feliz cuando hago un cambio. Cuando llega un adúltero a mi vida, cuando llega una adúltera a mi vida, y cuando yo me doy cuenta de un caso, mi pensamiento y mi posición debe ser misericordia. Mi posición. Un ladrón debe ser misericordia. Un blasfemo debe ser misericordia. Nuestra vida, muchos hablan de borrachos, de ladrones. Ahí caben otro poco de gente que irán delante de nosotros al reino del cielo, porque Dios es el que conoce su interior. Dios es el que conoce. Y quizás a esa persona le está faltando no un fariseo que le esté recalcando las cosas y lo esté alejando, sino un fariseo que le diga, sino un hombre de Dios que ame misericordia, le diga: Cristo te ama y lo que haces a ti mismo te está haciendo daño. Que le diga con amor: hay algo mejor que lo que tú haces ahora. Hay algo mejor que lo que tú vives ahora. Sí, yo digo que a mí hay un equilibrio. A mí me tocó dejar amistades, a mí me tocó cortar con familias, a mí me tocó cortar con muchas cosas, no porque los afectaba yo, porque me afectaba a mí. Me estaba viendo muy tentado. Para mí era difícil controlar la tentación y era muy propicio a caer, a embarrarle otra vez. Entonces me tocó cortar, no por alejarme de ello, no porque yo malo en el diablo, y no porque yo, mi carne, mi debilidad necesitaba apartarme, alejarme. Mi debilidad, no ellos, mi debilidad. Cuando uno empieza a buscar de Dios y eres firme, y hay veces uno está firme, Dios empieza, porque también dice la palabra que se crea firme, mire, que no caiga. También debemos ser prudentes. Y empiezo a inquirir, a buscar la presencia de Dios. Entonces ya cuando Dios ha hecho algo en tu vida, cuando Dios ha cambiado tu vida, cuando Dios te ha transformado, entonces ahora uno puede ir a ayudar a transformar a esas personas, porque eso es lo que pasa con los médicos. Igual hay un riesgo de contaminación. Ahora con todo lo que estamos viviendo, los médicos también hacen parte, arriesgan su vida porque están arriesgándose a contaminarse, porque tienen que trabajar con la enfermedad. Y Jesús, cuando va y saca a Mateo de allá al banco de los tributos y está comiendo con los amigos de él y hablando y enseñándole, él dice: los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos. Y ahí hay un riesgo en ocasiones de contaminación, pero deben haber momentos en mi vida donde yo tengo que sí calcular mi riesgo, ser celoso, guardarme, pero amar misericordia, hablar con misericordia. Para mí uno de los ejemplos de predicadores son Jesús. Es un hombre con tanta sabiduría para predicar, una sabiduría para organizar las palabras. Por lo menos cuando llega a la ramera, cuando llega a la Samaria, le dice, le descubre su situación de una manera tan sutil, con tanto amor, con tanta paciencia, no juzgándola. Buscó la forma más sabia. Yo digo, Luis Carlos Rivera, si el Espíritu de Dios estuviera como dentro de mí diciendo: llévala, corrígela. El problema de ella es que tiene 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. Ese es su problema. Yo imagino cómo se lo diría a Luis Carlos. Yo empezaría a decirle: uy, Señor, ayúdame, porque no sé cómo decirle esto de una manera bonita. O sea, esto no tiene mejor forma acomodada de decírselo. Pero el Señor se busca las palabras de cómo decírselo y no la aleja, sino que la transforma y luego la usa. Porque cuando ella sale, ella es la que va a llevar la salvación al resto de Samaria y les va a decir: allá hay un hombre que es profeta de Dios y me dijo que el Cristo de Dios, y era con él habla. Dijo: con él habla ese Señor, y lleva la salvación a ese lugar. No la etiquetó, buscó la forma, buscó las palabras. Y nosotros, ¿por qué venimos a condenar el mundo?
Sin el ejemplo a seguir, no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo. El que no creyó, pues ya ha sido condenado. Pero yo no puedo vivir como el gran juez, porque lo más probablemente es que yo mismo no esté siendo justificado. Aparentemente haciendo mucho, quizá no esté siendo justificado. Quizá mi vida hace mucho tiempo dejó de estar siendo justificada constantemente. De verdad, necesitamos en este tiempo una iglesia que se pare, radical, que salga, que diga, bueno, la iglesia está viva, la iglesia no negocia, pero va a salir no a tirar piedras, no a sacar palos y mejor dicho, sino que va a salir a abrazar, a transformar, no a mezclarse, a transformar. A decir, tú estás enfermo, necesitas sanidad, y el Dios de la eternidad que te ama vino a traer sanidad, restauración y felicidad a tu vida. Vamos con esos mensajes de que la paz que nos da el mundo, de la paz que nos dan ideologías, de la felicidad eterna, constante, que no es una felicidad momentánea, ni felicidades que traen tristeza con ella. Conocemos al que puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. La iglesia debe salir agresivamente a llevar este mensaje de amor y de misericordia. Iglesia, es el tiempo de que salgamos a decir: estamos aún aquí, aún hay amor. El Dios que nos amó eternamente aún está jugándose su última carta para salvar la humanidad, para transformar vidas, para alcanzar el perdido. Qué bonito sería pusieras perlas en tu corona, cubrieras multitud de tus pecados rescatando un alma pecadora. Dice que es que rescata, cubre multitud de pecados. Misericordia quiero, no sacrificio. Qué bonito sería que la iglesia hoy tomara esa posición de rescatar el contaminado, de perdonar al que falló. Eso sería sería excelente. Esa sería la manifestación realmente gloriosa de los hijos de Dios. Espero que eso traiga este despertar. Señor y Padre celestial, Rey de gloria, gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia. Despierta el espíritu de tus hijos y de tus hijas. Llénanos de misericordia, llénanos de amor por el perdido, llénanos de amor por el que falla, llénanos de amor por nuestro hermano que cae, llénanos de amor por nuestro hermano, nuestra hermana que tiene una debilidad, llénanos de amor para ayudarlo a superarla, llénanos de amor para ayudar a transformar, llénanos de amor para ayudar a cambiar, llénanos de amor para hacer palabras como corregir, como disciplinar, como cambiar, como decirle a las personas: estás en un error, necesitas cambiarlo porque Dios quiere que sea feliz. Ayúdanos, pon las palabras correctas en nuestra boca y llena nuestro corazón de misericordia para que empiece a correr tu evangelio y tu reino, que es de misericordia. Gracias porque nos alcanzaste, y aunque no merecemos, Señor, tu favor, y aunque no merecemos tu perdón, gracias porque tú nos viste con amor. Y aunque nuestros pecados eran rojos como el carmesí, tú los emblanqueciste por simple amor, por amor. Siendo pecadores, siendo culpables, aunque todos nos descarriamos como ovejas, tu amor y tu misericordia sigue alcanzando. Aunque hay aguijones en nuestra carne con los cuales no podemos muchas veces, y nos abofetean y nos someten en tiempos y en momentos, tu misericordia nos alcanza, tu brazo nos sostiene, tu espíritu nos alienta, nos sigue respaldando y sigue delante de nosotros como poderoso gigante, librando batallas y bendiciendo nuestra vida, nuestra casa y la obra de nuestras manos. Gracias, Señor, por todos estos dones inmerecidos. Gracias. En tus manos quedamos, dándote la gloria y la honra. Amén y amén.